Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es leucemia viral felina, uno de los diagnósticos más frecuentes en clínica veterinaria. En este video vas a aprender a hacer diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo y también a monitorear la enfermedad a través del tiempo después de establecer un tratamiento. El virus de la leucemia es un virus retroviridae, es un virus de RNA de cadena sencilla y este virus puede llegar a causar anemia hemolítica, puede causar abortos, puede causar gastroenteritis, glomerulonefritis y en algunos casos efusiones que se pueden llegar a confundir con PIF, que es la peritonitis infecciosa felina. Recuerden que es multicausal, no solamente es el coronavirus felino. Este virus tiene una mortalidad del 50% en solo 2 años después de adquirir la enfermedad y del 80% en 3 años después de adquirirla. Este virus tiene una prevalencia en Colombia del 23% en la ciudad de Montería y del 4 al 13% en la ciudad de Bogotá, hecha por pruebas rápidas. Recuerden que las pruebas rápidas no son tan sensibles ni tan específicas, pero sí me pueden dar un número bastante elevado de la enfermedad presente en el país, lo cual se confirma por biología molecular. Dentro de las características principales del virus de la leucemia viral felina se encuentran los subgrupos A, que el 100% de los felinos van a ser virémicos, o sea, estos pacientes van a tener RNA y DNA proviral circulante todo el tiempo, levemente patogénico pero altamente contagioso. Una de las enfermedades asociadas a este subtipo es la neoplasia hematopoyética. También encontramos el subgrupo tipo B, el cual solito como tal no es contagioso, no es patogénico, pero una vez se asocia con el subgrupo tipo A, puede llegar a producir neoplasias, por ejemplo, como linfoma. Tenemos el tipo C que se aísla con poca frecuencia y surge la mutación del subgrupo tipo A. Puede llegar a producir anemia no regenerativa, una mielosis eritémica, pero este virus no se replica y no se transmite entre los gatos. Y tenemos el último que es el tipo T, altamente citopático, es un virus con alto tropismo con células T y es un virus que puede llegar a producir linfopenia, neutropenia, fiebre y diarrea. Los mecanismos de transmisión de este virus son a través de la leche, a través de la saliva, la sangre, la orina, la materia fecal y en diferentes mucosas. Esto porque en fases progresivas de la enfermedad hay muchísimas copias de RNA viral, del RNA, muchísimas copias de RNA viral y también hay miles de copias de DNA proviral, lo cual lo hace altamente contagioso. Vamos a explicar el mecanismo de acción por la cual las células del sistema fagocítico mononuclear son las que sirven de base para que el virus se replique de manera descontrolada. Entonces, todas las células deben tener un receptor para que puedan recibir esas proteínas de membranas presentes en el virus. Este virus tiene una característica muy especial y es que tiene una transcriptasa reversa y tiene una integrasa. Este virus, una vez es reconocido por las células, viene la penetración. Esta penetración se hace de manera muy sencilla porque hay una fusión de los péptidos de membrana y esto es gracias a las transpeptidasas. Una vez se forma el fagolisosoma dentro del citoplasma de la célula, en este caso las células del sistema fagocítico mononuclear, se libera el RNA. Como él tiene una transcriptasa reversa, es capaz de convertir sus hebras de RNA en DNA complementario. Una vez se tenga el DNA complementario, este penetra a las células al núcleo celular como tal del felino y se genera un proceso que se llama transcripción. O sea, se produce RNA mensajero a partir de esta hebra de cDNA o DNA complementario. Luego viene la producción de proteínas que se llama la traducción en los ribosomas. Entonces se producen estas proteínas y estas mismas proteínas se van a plegar dentro del retículo endoplasmático para formar estructuras cuaternarias. Luego de este ensamblaje viene el proceso de liberación a través de la célula para que estos provirus lleguen hacia otras células y parasiten muchas más células. Existen diferentes fases por las que el paciente tiene que pasar. Una de estas es la fase abortiva. Esta fase abortiva el paciente tiene contacto con el virus, con las células de tejido linfoide orofaringio, pero no se replica de manera descontrolada, es decir, no hay viremia. En la infección regresiva, el virus es capaz de infectar todas las células del sistema fagocítico mononuclear y ubicarse en médula ósea. Es decir, aquí la replicación es de manera lenta, pero todos los linfocitos van a tener copias de DNA proviral de leucemia viral felina. Otra es la infección latente. Allí no encontramos viremia del paciente, pero sí se encuentran las copias de DNA proviral en médula ósea. Es decir, que para hacer diagnóstico de esta fase nosotros tendríamos que ir
única y exclusivamente a médula ósea. Y llegamos a la infección progresiva, la cual el paciente va a tener muchísimas copias del virus circulante, es decir, se van a infectar muchos tejidos como tal y vamos a tener un paciente con viremia persistente. La última fase es la infección focal. Allí nosotros podemos encontrar el virus en tejidos atípicos, como por ejemplo en vejiga, en vaso, incluso en ojos. Por eso es que le llamamos focal, porque es localizada. Ahora pasamos a las herramientas de hacer diagnóstico, tanto presuntivo como definitivo. Vamos a explicarle paso a paso cómo podemos llegar a un diagnóstico definitivo, que es el objetivo de este video. Bien, vamos a explicar paso a paso cómo hacer diagnóstico dependiendo de la fase en que se encuentra el paciente una vez esté expuesto al virus. Tenemos la fase progresiva, en la cual pasa algo muy característico, porque aquí no hay una supresión de la respuesta inmune, es decir, no hay anticuerpos tipo IgG ni tipo IgM de protección, simplemente hay una replicación del virus como tal. O sea, aquí el paciente es muy virémico. En una fase inicial de la enfermedad progresiva nosotros podemos tener una prueba de antígeno negativo, por la cual no podemos confiarnos en este tipo de prueba, ya que es una prueba tamiz. En toda la fase sí podemos tener una prueba de PCR positiva. En la fase regresiva, en toda la fase vamos a tener prueba negativa de antígeno. O sea, una prueba rápida vamos a encontrar paciente negativo, pero en toda la fase PCR positivo. Esto es importante porque en estas fases recuerden que hacer el monitoreo de esta enfermedad es muy importante, porque no sabemos cuándo va a pasar de regresivo a ser progresivo. Y esto nos lo va a decir la PCR tiempo real cuantitativa. En las fases focales vamos a tener prueba de antígeno, algunas veces positivas y negativas, dependiendo de dónde se tome la muestra y dónde se esté excretando esa glicoproteína P27. Pero vamos a tener una respuesta por anticuerpos a la enfermedad. Pero recuerden que los anticuerpos pueden ser de memoria inmunológica o pueden ser de la enfermedad, sobre todo cuando se hace inmunofluorescencia. En prueba de PCR es importante porque en algunas etapas podemos encontrar una prueba de PCR positiva. ¿Y esto por qué? Porque como es focal, nosotros tendríamos que ir al sitio de la infección para poder tomar la muestra y hacer las PCR desde allí. Es decir, por ejemplo, si la infección está focalizada en vaso, tengo que tomar una muestra de vaso para enviarla a hacer una prueba molecular. Y tenemos la fase abortiva, en la cual hay una muy buena respuesta inmunológica, o sea, hay una muy buena titulación de anticuerpos, pero vamos a tener una prueba de PCR negativa y una prueba de antígeno negativa. Esta fase es la más dificultosa para hacer diagnóstico. Aquí en algunos casos podemos llegar a tener una PCR positiva, pero si la repetimos en 10 días, 15 días, vamos a tener una PCR negativa. Es decir, es una fase abortiva de la enfermedad. Una de las cosas que más preguntan en el laboratorio es cuándo puedo hacer una prueba de PCR, cuándo puedo hacer una prueba de antígeno una vez exista la exposición del virus. Bien, vamos a explicarle paso a paso, dependiendo la técnica que se utilice para hacer diagnóstico, en qué tiempo se debería hacer estas pruebas. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, cultivo viral. Nosotros lo podemos realizar a partir de la primera semana después de la exposición, de la primera a la segunda semana. Tenemos la prueba de antígeno, o sea, la prueba rápida, que la podemos hacer a partir de la tercera semana a la sexta. Y esto es porque ellas no son muy sensibles ni son muy específicas. Por eso, si un propietario no tiene presupuesto para hacer una prueba molecular, pues se recomienda repetir esta prueba de antígeno. Luego tenemos estas inmunofluorescencias, las cuales las podemos hacer a partir de la tercera semana, una vez pues tengamos una prueba de antígeno positiva. ¿Por qué? Porque no tendríamos cómo nosotros evidenciar si una IFA da positivo, si fue un contacto o es enfermedad. Por eso es que se tiene que hacer una prueba de antígeno. Y aquí tenemos una prueba de PCR de DNA proviral, en la cual se puede hacer a partir de la primera semana o la segunda semana después de la exposición. RT-PCR, bueno, no es tan recomendable hacer pruebas de RT-PCR porque este virus de cadena RNA es muy lábil y se puede degradar muy fácilmente. Sin embargo, es mucho más sensible que DNAs provirales. Se puede hacer a partir de la primera semana o de la segunda semana. Se pueden hacer también anticuerpos neutralizantes, anticuerpos tipo P15E, pero bueno, en realidad las herramientas que se encuentran disponibles se tienen que hacer a partir de la primera semana o de la tercera semana, dependiendo. Importante que nosotros tengamos estas herramientas al alcance. Por ejemplo, en este momento en nuestro país se encuentra, por ejemplo, la prueba de antígeno y prueba de PCR. La prueba de antígeno sí o sí se tiene que hacer.
es una prueba en la cual nosotros vamos a hacer un tamizaje de la enfermedad. Luego de ese tamizaje nosotros de positivo o de negativo, y si existe una sintomatología tenemos que confirmar, en la cual vamos a explicar más adelante el paso a paso para hacer ese diagnóstico de leucemia viral felina. El algoritmo para hacer un diagnóstico de leucemia viral felina es primero, pues si hay una sospecha clínica, y si la respuesta es sí, pasamos a hacer una prueba de tamizaje, la cual es una prueba rápida. Si da positiva, yo no pasaría directamente a decir que es muy probablemente que es un gato infectado, ¿cierto? Yo pasaría de aquí, de una prueba positiva a una prueba rápida, a una prueba de PCR. ¿Y esto por qué? Porque ellas pueden llegarse a equivocar y pueden dar resultados falsos positivos. Entonces yo paso aquí a hacer una PCR, y si la PCR me da positiva, sí pasa una línea acá, en la cual nosotros podemos detectar una fase progresiva de la enfermedad siempre y cuando el CQ sea menor a 30, que más adelante lo vamos a explicar. En caso de tener un paciente negativo a la prueba rápida, nosotros, pero existe la sintomatología, nosotros tenemos que hacer una prueba de PCR. Si da positiva, es muy probable que sea una fase regresiva de la enfermedad, eso dependiendo el CQ o CT, que como les explico más adelante los voy a explicar. Si da negativa, pues el gato no está infectado. Si no hay una sospecha clínica, pero hubo una exposición como tal, entonces nosotros vamos a tener que hacer una prueba rápida, ¿cierto? Porque es una prueba de tamiz, no hay sintomatología, pero sí una exposición. Si la prueba rápida me da negativa, entonces pues es muy probable que el paciente no esté infectado. Pero si nosotros creemos que esa exposición fue muy temprana, fue antes de la primera semana, pues tenemos que hacer una prueba de RT-PCR de RNA viral. Si me da negativa, pues el paciente no está infectado, pero si me da positiva, se recomienda repetir con un test rápido después de 6 semanas. Pero sí o sí se tiene que hacer una PCR de DNA proviral para nosotros evaluar si el paciente se encuentra en una fase regresiva o progresiva de la enfermedad. Si la prueba de antígeno me da positiva, lógicamente se tiene que hacer un PCR, ¿cierto? Si me da positiva, pues el paciente tiene una fase regresiva de la enfermedad, pero si me da negativa, pues el paciente no está infectado, y aquí lo que hubo fue un falso positivo. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces estas pruebas se pueden equivocar. Primero, porque no hay una fase de lavado eficiente, sobre todo en algunas pruebas, las que tienen fase de lavado. Otras que no tienen fase de lavado, muchos más errores se pueden cometer. Aquí traigo un artículo en la cual vamos a compartir y les vamos a explicar qué es lo que puede suceder con estas pruebas de leucemia viral felina, las pruebas rápidas de leucemia viral felina. Entonces, aquí tenemos un SNAP en la cual evaluaron la sensibilidad en sangre y la sensibilidad en saliva. En sangre fue el 63%, en saliva el 54%. Otra marca, Witness, en sangre fue el 57%, en saliva el 54%. Y la prueba rápida de Anigen, que es la prueba verdecita, en sangre fue el 57%, en saliva el 54%. La especificidad, recuerden que es la capacidad de la técnica para descartar un paciente negativo. En todas fue bastante significativa. Y la sensibilidad, recuerden que es la capacidad de la prueba para detectar un paciente positivo. Realmente estamos hablando de entre un 50 y un 60% de sensibilidad cuando estamos haciendo una prueba rápida. Por eso es que no debemos confiar 100% de esta prueba rápida y pasar a una prueba molecular siempre y cuando exista sintomatología. En este mismo artículo, que se los puedo dejar aquí abajo para que lo puedan descargar, el mismo autor tomó 15 pacientes en fases progresivas de la enfermedad e hizo los test. Esto lógicamente es comparado con pruebas de DNA proviral, pruebas PCR. Los verdaderos positivos del SNAP fue el 10, de Witness 13, prueba de Anigen 13. Falsos negativos fue 5 en SNAP, 2 en Witness y 2 en prueba rápida de Anigen. Lo cual me causa bastante curiosidad, porque estos falsos negativos en fases progresivas no deberían existir porque el paciente es un virémico persistente. Entonces, pues yo pondría en duda siempre que haga un test rápido como tal. Como les digo, es una prueba de tamiz. Este mismo autor lo que hizo fue tomar 45 felinos en fases progresivas de la enfermedad y 27 en fases regresivas y 491 gatos no infectados. Y les hizo test rápido de SNAP, Witness y Anigen. Verdaderos positivos para SNAP 45, Witness 41, Anigen 41. Falsos negativos 27 para SNAP,
31 para Witness, 31 para Nigen. Verdaderos negativos, 463 para Snap, 481 para Witness, 480 para Nigen. Y falsos positivos, los cuales me preocupa bastante, porque en estos falsos positivos es donde el clínico toma decisiones y muchas veces no se confirma por biología molecular. Aquí se obtuvieron 28 falsos positivos por Snap, 10 por Witness y 11 por Anigen. Como tal, la precisión de esta prueba fue el 90% para Snap, 93% para Witness y 93% para Anigen. Así que es bastante delicado hacer este tipo de pruebas. Bien, vamos a explicar cómo a través de la tecnología PCR tiempo real podemos identificar una fase progresiva de la enfermedad y una fase regresiva y cómo vamos a hacer el monitoreo de la enfermedad a través del tiempo. Voy a empezar explicando la fase progresiva. Las fases progresivas, recuerde que son las de mal pronóstico, son los virémicos persistentes y ellas van a tener un CQ de 23.59. Los CQs o CTs, que son los ciclos de cuantificación, van a ser inferiores a 30 en pacientes con fases progresivas. Y todo CQ mayor a 30 o CT mayor a 30 van a ser fases regresivas de la enfermedad. Estas fases regresivas son las de buen pronóstico. Recuerden que en esta fase el paciente puede convivir con otro felino. Entonces, en esta fase progresiva nosotros tenemos un virémico persistente, o sea, a menor CQ, mayor número de copias. Este número de copias son las copias que está sacando la célula infectada del virus como tal. Entonces, este CQ me va a ayudar para hacer el monitoreo de la enfermedad, porque el clínico aquí va a instaurar un tratamiento. Lo que se espera al finalizar el tratamiento es llevarlo de esta fase progresiva a una fase regresiva de la enfermedad. Esto es un éxito terapéutico. ¿Por qué? Porque logramos disminuir las copias. Este CQ es inversamente proporcional al número de copias. A menor CQ, mayor número de copias. Y a mayor CQ, menor número de copias. Esto es importante porque nosotros tenemos un valor para monitorear a través del tiempo. Entonces, aplicamos el tratamiento, el paciente ingresó en fase progresiva, aplicamos el tratamiento durante 3 meses, por ejemplo, y 3 días después de finalizar el tratamiento realizamos otra QPCR sonda. Y aquí obtuvimos un CQ de 34.08. Aquí hay un éxito terapéutico. ¿Cuándo hay un fracaso terapéutico? Por ejemplo, el paciente ingresó con una fase progresiva. Imaginemos que ingresó con un CQ de 25.70. Pasaron los 3 meses después de aplicar, no sé, el interferón, lisina, lo que sea, y luego hicimos la QPCR y el CQ no se movió. O sea, 23.59 dio el segundo, o sea, inferior a 30. El paciente sigue estando en una fase progresiva de la enfermedad. Ahí hay un fracaso terapéutico. Muy bien, entonces vamos a resumir cuándo realizar una prueba de antígeno y una prueba de PCR. Siempre y cuando exista una sintomatología, la primera prueba que se va a hacer es una prueba de tamizaje, o sea, una prueba de antígeno. Sea SNAP, sea un Anigen, lo que quieran hacer. Ambas ya demostramos que tienen una sensibilidad muy similar y una especificidad muy similar. Así que nosotros podemos realizar este tipo de pruebas en clínica. Una vez se tenga un resultado positivo y exista una sintomatología, tenemos que sí o sí confirmarla por una prueba molecular PCR tiempo real sonda. El segundo escenario es que el paciente no tenga una sintomatología, pero por ejemplo hubo una exposición al virus, o sea, el paciente convivió con otro gato hace 6 semanas, 7 semanas y la prueba me dio negativa. Recuerden que en fases progresivas las pruebas cometen errores, no me detecta un paciente positivo. De ahí yo paso a una prueba molecular. Si yo tengo una prueba molecular, allí la vamos a solicitar en PCR tiempo real cuantitativa, porque necesitamos conocer el CQ o CT. Una vez tengamos el CQ y es inferior a 30, el paciente está en una fase progresiva. Instauramos el tratamiento, la repetimos en 3 meses y la idea es llevar al paciente a una fase regresiva de la enfermedad. Es decir, un CQ mayor a 30, 35, 38. Allí hay un éxito terapéutico de la enfermedad. Dicen los artículos como tal, cuando se va a hacer una transfusión no se debería hacer una prueba rápida porque recuerde, los pacientes en fases regresivas van a dar negativo, siendo positivos. Entonces, cuando se va a hacer una transfusión, lo ideal sería hacer una prueba molecular. Hoy en día hay diferentes laboratorios haciendo pruebas de PCR, los cuales en solo un día o 2 días van a tener un resultado. No sé si es crítico o no, si es demasiada urgencia, pues no se podría hacer una prueba molecular y tendríamos que pasar a una prueba rápida.
En los casos, por ejemplo, en los criaderos donde hay diferentes gatos infectados con leucemia viral felina, pues se pueden hacer pruebas en conjunto. Por ejemplo, se puede tomar sangre como tal de 3 o 4 gatos y se pueden hacer pruebas moleculares. Esto con el fin de disminuir costos. Hoy en día la prueba PCR ya ha bajado muchísimo de precio, lo cual los hace accesible para nosotros poder enviar este tipo de pruebas al laboratorio de biología molecular. Estamos llegando al final de este video. Los invito a que visiten mascolab.com. Allí podrás encontrar todos los perfiles que incluyen esta diagnóstico por biología molecular PCR tiempo real sonda de leucemia viral felina, los cuales le pueden ayudar muchísimo en clínica. Tenemos un perfil que me parece bastante interesante, el cual viene leucemia, sida, micoplasma y bartonella. Mi nombre es Dani y nos estamos viendo en otra ocasión.